Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Cómo predecir y evitar un ataque al corazón? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero compartir con ustedes una información de último momento que hemos recibido sobre unas herramientas que existen para que usted pueda predecir y evitar un ataque al corazón. Empiezo por enseñarles una imagen. Pero antes de decirle eso, quiero decirle que pues todo el mundo se muere del corazón, porque cuando el corazón se para, ahí fue que se acabó todo. Pero la mayoría de las personas que mueren del corazón mueren porque viene un ataque al corazón, que es distinto. O sea, ya no es que se murió de viejito, de que pasaron los años por encima, es que se tapó la arteria que le daba vida por la sangre, por el oxígeno al corazón, y entonces el músculo deja de funcionar y ahí se acabó la vida, ¿no? Entonces, eso se llama arteriosclerosis. La arteriosclerosis es una palabra del griego, de origen griego, que quiere decir, viene de arteria, y clerosis quiere decir endurecimiento. Así que básicamente es una arteria que se ha endurecido porque se pone así sólida. De hecho, se llenan de colesterol y de calcio. Pero, por ejemplo, una arteria que está saludable es una arteria que no tiene inflamación, y como no tiene inflamación, tampoco tiene nada dañado, no tiene lesiones en las paredes de la arteria, y la sangre fluye sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Ininterrumpida. Obviamente la sangre pues trae la hemoglobina trae el oxígeno también trae nutrientes y demás, que entonces permite que el corazón esté vivo y la vida pueda continuar. Ahora, una vez que empieza la inflamación en la pared de la arteria, un proceso inflamatorio, pues el cuerpo, para resolver la inflamación, empieza a meter ahí dentro colesterol. Es cierto que los que hacen una autopsia pues encuentran que la persona que murió del corazón tiene una arteria tapada cuando hacen la autopsia al cadáver, pero entonces encuentran que esa arteria tapada está llena de colesterol y de calcio, y se pone duro, se pone sólido así, ¿no? Y le han echado entonces la culpa al colesterol, pero la realidad es que el colesterol está ahí por una razón. El cuerpo no está loco. Cuando el cuerpo empieza a meter colesterol en la pared de una arteria es porque la arteria ya está lesionada, está dañada, y el cuerpo lo que está tratando de hacer es de cubrir eso, porque el colesterol es casi como si fuera un material de reparación. De hecho, todas las células del cuerpo tienen colesterol, porque no se pueden construir células sin colesterol. El colesterol es una materia de construcción muy importante. Básicamente aquí empezó una inflamación, y entonces el cuerpo empieza a meter colesterol y calcio, y eso empieza el cuerpo, tratando de resolver el problema, empieza a tapar la entrada o el flujo de la sangre. Obviamente ya aquí le empieza a fallar a la persona la respiración celular, porque ya no le está llegando el flujo sanguíneo. Ahora, ya acá el cuerpo cerró completa la entrada a la arteria, porque la inflamación fue demasiada y hay demasiado colesterol y calcio acumulado, y ahora sobreviene el ataque. Esto mismo que causa un ataque al corazón es lo mismo que causa un derrame cerebral o una embolia. El principio básicamente es el mismo. Se llama arteriosclerosis, y es que es una arteria que se llena de colesterol y de calcio, y que se endurece y se pone sólida así porque está llena de calcio, y el calcio es duro, ¿no? Ahora, cómo predecirlo y cómo evitarlo es lo más interesante. Voy a la pizarra un momentito para explicárselo. Fíjense, ¿cómo predecirlo? Bueno, pues se ha descubierto, hay varios estudios clínicos, estudios científicos de algunas de las mejores universidades que han descubierto que la forma más predecible de saber si viene un ataque al corazón o no viene un ataque al corazón es una herramienta que le llaman el índice aterogénico. Índice aterogénico. ¿Qué es el índice aterogénico? Bueno, pues el índice aterogénico es que descubrieron que hay distintas cosas que se pueden medir en la sangre. Constantemente, cuando usted va a su médico, pues le hacen un chequeo, una revisión de laboratorio de lípido, de grasa. Ahí se cuenta colesterol bueno, colesterol malo, triglicéridos, todo ese tipo de sustancias que tiene que ver con las grasas, ¿no? Pues básicamente se descubrió que hay dos sustancias que si usted las manipula matemáticamente,
te saca un índice y vas a ver si le viene un ataque al corazón o no le viene un ataque al corazón. Se llama el índice aterogénico. ¿Qué es? Pues usted toma el total de triglicéridos. Los triglicéridos son un factor de riesgo mucho más alto que el colesterol alto. De hecho, está comprobado que lo más peligroso es tener los triglicéridos altos. Así que los triglicéridos es la clave de usted. Usted tiene que mantener esos triglicéridos. Idealmente, usted mantendría los triglicéridos por debajo de 100. Por debajo de 100 miligramos por decilitro. Eso es salud. A veces por ahí aceptan los médicos 150 y 200 como bueno, pero no es bueno. De 100 para abajo que usted está seguro. Ahora, si usted toma los triglicéridos y lo divide por el colesterol bueno, que es el que llaman HDL, ese colesterol es el colesterol que le dice a usted cómo de fuerte está su sistema inmune. Mientras más alto esté el colesterol bueno, menos riesgo de cáncer, menos riesgo de ataque al corazón, menos riesgo de todo. Así que es muy importante subir el colesterol bueno. Este debería estar en 40 o más. O sea, una salud verdadera sería una salud donde usted dice, tengo triglicéridos de 100 o menos, tengo colesterol bueno de 40 o más. Ahora, si usted hace el cálculo y usted dice 100 dividido por 40, porque estoy dividiendo este por este, pues esto va a dar aquí 2.5. Así que básicamente 2.5 usted tendría un estado de salud espectacular y ahí no le va a sobrevenir un ataque al corazón. Este índice le dice con mucha exactitud. O sea, se han hecho pruebas, digamos, con 600 personas. Se ponen 300 personas de control y otras 300 personas de control. 300 personas de control que no tenían ningún tipo de problema cardiovascular. 300 personas que ya tenían diagnóstico de problemas cardiovasculares, problemas del corazón. Y la diferencia, como se captura siempre exacta, es con el índice aterogénico. O sea, que usted mismo puede tomar esos exámenes que usted tiene en su casa, los últimos que le ha hecho el médico, y usted busca cuánto eran mis triglicéridos, cuánto mi colesterol bueno, el HDL, ese es el que tiene que hacer. Divido los triglicéridos por el colesterol bueno, yo sé mi índice de cuánto riesgo yo tengo de ataques al corazón. Básicamente, cualquier cosa, los médicos por ahí están aceptando 3.0 o menos. Pero en realidad, si usted quiere estar seguro, debe estar en 2.5. Si usted está en 4, como mucha gente, usted va derechito por un ataque al corazón. O sea, porque por ejemplo, si estos triglicéridos por acá están en 200, ¿verdad? Y usted lo divide por 40, va a estar en 5. Ahí definitivamente que sus días están contados. Así que básicamente esto es una forma que usted tiene de usted mismo saber cómo predecir un ataque al corazón. La buena noticia es que si este índice está bajito, usted no solamente va a evitar un ataque al corazón, ya se descubrió que va a evitar el cáncer y también se descubrió que va a evitar la alta presión y va a evitar la diabetes. Así que aquí se está evitando prácticamente todos los problemas mortales que vienen en su camino si usted mantiene eso. La buena otra noticia es que los triglicéridos es la cosa más fácil de bajar. Usted los baja reduciendo los carbohidratos. Los carbohidratos, el pan, la harina, esto es lo que más. Y así que usted puede predecir un ataque al corazón y lo puede evitar. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.